Hola, muy buenos días. Nos hemos reunido por este medio telemático para presentar la campaña Aturem la decadència que Societat Civil Catalana ha puesto en marcha esta misma madrugada, esta mañana, en el metro de Barcelona, en diversos puntos del área metropolitana y diversas capitales de provincia catalana, y también en las calles de nuestras ciudades a través de los voluntarios de Sociedad Civil Catalana. El objetivo y el hilo conductor de esta campaña es muy claro. Desgraciadamente, Cataluña ha pasado en 10 años de ser una región puntera y de referencia en Europa, de ser locomotora de España, a ser una comunidad en franca decadencia. Yo creo que no hay nadie en Cataluña con dos dedos de frente que pueda negar que el procés nos ha destrozado. Ha destrozado a Cataluña, ha destrozado y ha dañado las relaciones sociales, ha dejado profundamente degradadas y con una pérdida de confianza enorme en nuestras instituciones, que nunca pensábamos haberlas visto en un nivel tan bajo. Y como en esta campaña queremos subrayar, ha dejado también muy dañada nuestra economía. Una economía que era enormemente potente, que era referencia en el Mediterráneo, en Europa, en el mundo, y que hoy en día avanza a trancas y barrancas, se ha quedado rezagada en España y realmente los indicadores nos hablan de una decadencia y esto es lo que expresamos precisamente en esta campaña, ¿no? Tenemos indicadores objetivos, claros, innegables, con fuentes de medición europeas que nos hablan, por ejemplo, de una pérdida de 56 posiciones en el índice de competitividad europea. Tenemos también una profundísima caída de las inversiones extranjeras durante el último trienio y tenemos el dato claro y triste de que hemos perdido la referencia en el PIB en España. Cataluña ya no es la primera comunidad en PIB, tampoco lo es en PIB per cápita, sino que Madrid nos ha adelantado con bastantes menos habitantes que Cataluña. Nos han robado una década. Los líderes independentistas nos han hecho perder 10 años valiosísimos e imprescindibles para la transformación de Cataluña, para los grandes retos económicos, sociales, tecnológicos. Hoy podríamos ser la California de Europa, podríamos ser un centro internacional, puerta de América, puente con África, portalada de Europa, y nos hemos quedado pues como una región que, causante de problemas, de discordia, de disturbios, y eso lo sabe todo el mundo, y eso nos está perjudicando enormemente, y eso provoca menos competitividad, provoca menos trabajo, provoca crisis, provoca paro, y no puede ser, ¿no? Y ahora tenemos que decidir los catalanes qué hacemos. ¿Qué hacemos? Porque evidentemente estamos en una situación muy delicada, estamos heridos en nuestra economía, pero no estamos todavía heridos de muerte. La decadencia no es irremediable, pero puede serlo. Podemos entrar en un declive que nos lleve décadas después intentar corregirlo, ¿no? Y ahora es el momento de evitarlo. Ahora es el momento de tomar conciencia de esta situación tan grave y de trabajar intensísimamente para recuperar la mejor Cataluña. La Cataluña que nos merecemos, la Cataluña que siempre hemos aspirado, la Cataluña que hemos valorado durante tantos decenios y tantos años. Y por eso desde Sociedad Civil Catalana hemos lanzado esta campaña para concienciar a todos de la gravedad de la situación y para poner en marcha precisamente una gran ola de concertación humana, social, cívica, económica, que dé la vuelta a esta situación, que diga basta a la crisis, basta al procés, basta a esta decadencia en la que nos estamos sumergiendo. Y para eso llamamos a todas las fuerzas cívicas, llamamos a toda la ciudadanía a implicarse, a poner todo el capital humano, toda la inteligencia en una gran ola de cambio que envíe durante unos buenos años a la oposición, al nacionalismo catalán y al independentismo que tanto daño nos ha hecho, y en cambio habrá una ventana de oportunidad para reconstruir Catalunya, per refer Catalunya, com diem amb aquest lema, no? Per acabar, ho voldria expressar també en català que dissortadament mai haguéssim pensat que aquesta terra nostra catalana
que era referència a Europa, que era un lloc de lideratge a Espanya, al món, s'hagués convertit en aquest niu de conflicte, en aquest laberint sense sortida i amb aquest vector de decadència en el qual ens trobem ara mateix. I si no ho remediem, si no ens mobilitzem, si no ens organitzem, si no dediquem totes les energies cíviques possibles per refer Catalunya, per recuperar la Catalunya que ens mereixem, per enviar a l'oposició aquests governants, aquests líders independentistes que ens han robat una dècada, que ens han fet perdre 10 anys valiosíssims. Doncs patirem molts anys i ho pagarem molt car. I, per tant, des de la societat civil catalana fem una crida a molts catalans, a milions de catalans que s'estimen aquest país, que s'estimen la seva terra, perquè s'organitzin, perquè es mobilitzin i perquè democràticament provoquin un canvi que eviti la decadència per sempre de Catalunya. Hola, buenos días. Soy Javier Marín, vicepresidente de Sociedad Civil Catalana y responsable de una campaña publicitaria que hoy anunciamos ante los medios de comunicación y que va a constar de 3 fases. Una fase que consistirá en concienciar a los ciudadanos de Cataluña, otra segunda fase en movilizarles y una tercera en ayudar a hacer un cambio social en Cataluña. Las explico muy sintéticamente. Primero, citar el objetivo. El objetivo es sustituir al actual gobierno de la Generalitat de Cataluña, secesionista, por un gobierno constitucionalista. Vamos entonces a las 3 fases de la campaña. La primera fase, que es la fase de concienciación, la vamos a dirigir fundamentalmente, o la vamos a dirigir a 2 sectores sociales. A un sector social, que es el sector social que tradicionalmente votaba a Convergencia y Unión, por decirlo de alguna manera, al sector de la socialdemocracia catalana, conservadora, o de derecha, si queréis así. Es decir, a ese sector que le ha prestado el voto al procés durante los últimos 8 años. Un procés que ya ha muerto, como todo el mundo sabe, un procés que ha fracasado a pesar de los 3 intentos que ha hecho de referéndums ilegales. Un procés que ha durado 8 años, durante el cual se ha roto la convivencia social en Cataluña, tanto a nivel familiar, a nivel laboral, a nivel de amistades, a nivel político. Vamos a pedirles a ese sector de la sociedad catalana que vuelvan a la senda de la legalidad, de la convivencia, del seny. Y el otro sector al que va dirigido es a los votantes constitucionalistas, por decirlo de alguna manera, a los que tanto han sufrido durante este proceso, a los de la mayoría silenciosa que salió a la calle el 8 de octubre y el 29 de octubre de 2017, movilizados por nosotros, por Sociedad Civil Catalana, a los votantes del voto dual, que se suele decir, es decir, a los que sí que salen a votar durante las elecciones generales, pero se quedan en su casa cuando hay elecciones autonómicas, porque entienden que el gobierno autonómico no va con ellos. Creen equivocadamente que el gobierno autonómico no va con ellos y después están sufriendo las consecuencias de ese mal gobierno. Y una segunda campaña dirigida a movilizar, a pedirles a toda esa gente que nosotros hayamos podido concienciar que se impliquen, que ayuden a ese cambio, que ayuden a los partidos constitucionalistas, que se impliquen como ellos quieran, en tanto que personas independientes políticamente, hacer de voluntarios, a ayudarles en sus campañas cuando vengan estas campañas, hacer de interventores, como hemos hecho ya otras veces en otras campañas electorales, proporcionándole a los partidos políticos gente que simplemente les pueda ayudar de forma circunstancial. Y una tercera campaña dirigida a cambiar el estado de cosas, decía antes, es decir, a promover una cultura de clima favorable al pacto, cultura, por otra parte, no frecuente en Cataluña, dirigida fundamentalmente a los partidos constitucionalistas, a los que supusieron a la DUI, a los que nos salvaron de caer en el precipicio, para decirle que cuando llegue el momento sean capaces, si hay una mayoría constitucionalista, de formar un gobierno salvando sus propias diferencias
partidistas. Estamos en una situación de emergencia y esa situación de emergencia hace imprescindible una unidad, aunque sea coyuntural, para cambiar este estado de cosas, que nos saquen del atolladero en el que nos ha sumido los governs de la incompetencia, los governs de Artur Mas, de Puigdemont y de Torras, que nos saquen del sufrimiento social que durante estos 8 años ha llevado a Cataluña a la mayor cuota de irrelevancia política y social durante los últimos 40 años de democracia. La campaña la desarrollaremos en el área metropolitana de Barcelona y en las principales capitales de provincia de Cataluña, con la ayuda de nuestras propias organizaciones territoriales de sociedad civil catalana. Y aprovecharemos también que todavía estamos de vacaciones y que está la mayoría de la ciudadanía de vacaciones para reservarnos algún tiempo y hacer alguna acción especial en la playa, que es donde en estos momentos está la gente. Resumiendo, vamos a hacer una campaña en 3 fases con un único objetivo: recuperar a Cataluña de ese desastre social al que nos han llevado unos secesionistas irresponsables. Se suele decir, es un lugar común, que la unión hace la fuerza. Pues bien, Junts, millor. Malauradament, l'economia catalana està en decadència. Naturalment, ara hi ha el Covid-19 i en això Catalunya és la comunitat autònoma que se'n surt pitjor, amb més morts per 100.000 habitants. Però, més enllà dels extraordinaris estralls personals, econòmics i socials del Covid-19, allò específic de Catalunya és el procés de confrontació que els separatistes i el seu govern de la Generalitat han fet en la darrera dècada. I hi ha un tercer element en el declivi de Catalunya: el canvi econòmic. Des de la indústria, on Catalunya era la peça clau d'Espanya, cap als serveis. Aleshores, en aquest context de desindustrialització i ara de crisi gran, el pitjor que ens podia passar és justament el procés dels separatistes. Perquè, efectivament, el procés afecta a la qualitat de les institucions i a l'estabilitat política i jurídica, que són els elements principals de la competitivitat dels països i de les regions. D'aquesta manera, la confrontació dels separatistes ens ha dut una davallada de la competitivitat de Catalunya. Entre les 271 regions europees, Catalunya passa de la posició 105 el 2010 a la posició 161 el 2019. El procés ens ha dut davallada de l'atractivitat de Barcelona. Entre 50 ciutats europees, davalla des de la posició 4 el 2010 a la posició 11 el 2019. D'empreses, n'han fugit a milers. Entre 2016 i 2020, el saldo net de societats és de menys 18.000. En inversions estrangeres, la davallada ha estat enorme, menys 83%, si comparem els anys 2014, 15 i 16 amb els anys 2017, 18 i 19. Finalment, per sumaritzar, el PIB de Madrid ha sobrepassat el de Catalunya. Malgrat tenir 900.000 habitants menys, des del 2018 el PIB de la Comunitat de Madrid és més gran que el de Catalunya. Catalunya ha perdut pistonada, molta pistonada ha perdut. Ja no és la locomotora d'Espanya, sinó una rèmora. Aleshores, per concloure, no és pas Madrid qui ens roba als catalans, sinó el procés. El procés ens roba la llibertat, ens roba l'ocupació, ens roba els diners, el procés ens roba el futur. Per això hem de dir,
Prou procés. Evitem la decadència de Catalunya. Cal que la societat civil catalana reviscoli i capgiri la situació de decadència de Catalunya. Ens cal refer Catalunya. Moltes mercès, amics i amigues, de la vostra atenció.